Es que se le otorga una vez más el uso de la palabra a la delegada de la Fiscalía. Su señoría, muchas gracias. Su señoría, la Fiscalía acude ante su despacho con el fin de solicitar la legalización de captura en flagrancia que trata los artículos 301 y subsiguientes del Código de Procedimiento Penal en contra del señor Jair Mosquera. Su señoría, a lo largo de la exposición de la suscrita delegada se realizará o se desarrollará 4 tópicos. Uno, el motivo de la captura del señor Jair. El segundo, los derechos del capturado. Y tercero, la constancia de buen trato del mismo. Y por último, la línea de tiempo utilizada desde el momento de la captura hasta el momento de traerlo ante su estrado judicial. Y igualmente se debe indicar, su señoría, pues que se cumple con lo que dice el artículo 313, numeral 2, toda vez que el delito por el cual está siendo en este momento traído al privado de la libertad supera los 4 años de prisión, por tanto se cumple con ese numeral segundo del artículo 313. Respecto al motivo de la captura del hoy mencionado, se debe indicar, su señoría, que no es otro que el que se encuentra en el artículo 301 del Código de Procedimiento Penal, numeral 1, la persona sorprendida y aprendida durante la comisión del delito. Y ello, su señoría, toda vez que el ilícito tuvo presuntamente ocurrencia el día de ayer, 24 de enero del 2022, hacia las 2:10 de la mañana, en vía pública, en la carrera octava, calle 161B, barrio San Cristóbal, de la localidad de Usaquén. Luego de que, al parecer, la central de radio informara a la Policía Nacional que en dicho lugar se estaba presentando una riña. Al llegar el cuadrante de patrulla, los señores Wilber Alfonso Sanabria Beltrán y John Sebastián Zambonitaza, al lugar, efectivamente se dan cuenta que existe una riña, varias personas se encuentran lesionándose. Al llegar e intentar controlar dicha situación, se solicita apoyo a otros cuadrantes y es cuando se procede a separar a estos sujetos con uso moderado de la fuerza. Sin embargo, por el grado de exaltación, uno de los sujetos, el ciudadano de tez morena fornido de 1,80 de estatura, más o menos o aproximadamente, que viste camiseta blanca, pantalón corto blanco, ocasiona una herida con arma blanca, al parecer, en el abdomen de otro ciudadano que viste jean azul sin camiseta, y este igualmente pues toma represalias en contra del señor hoy capturado, a quien al parecer también lo agrede con una botella en el rostro, causándole una herida en la nariz. Por tanto, pues en virtud a ello y verificado por parte de la policía que esa situación se estaba dando, captura a estos 2 ciudadanos y los traslada de manera inmediata a un centro clínico con el fin de recibir los primeros auxilios, tal y como consta en las historias clínicas, donde efectivamente se puede indicar que uno de ellos ingresó a las 2:21 de la mañana y el otro sujeto ingresó a las 2:26 de la mañana a la subred integrada de servicios de salud, donde recibieron los primeros auxilios. En virtud de ello, su señoría, y teniendo en cuenta pues que en efecto esa situación se dio y los policías captores fueron los que evidentemente estuvieron ahí y vieron los hechos, pues es por eso que se solicita esa legalidad, esa captura en flagrancia respecto al numeral 1 del artículo 301, toda vez que efectivamente fueron sorprendidos y aprendidos durante la comisión de los hechos. Asimismo, su señoría, pues en virtud a ello y teniendo en cuenta que se logró la plena identidad de los capturados, se debe indicar lo siguiente. Se hizo ruptura de la unidad procesal para que el señor John Freddy Benítez Leudo, que fue la otra persona que resultó, pues, que es la víctima en este caso y que lesionó también la humanidad del señor Jair Mosquera, pues este despacho consideró hacer la ruptura de la unidad procesal y efectivamente para él investigarlo respecto a las lesiones personales ocasionadas. Asimismo, su señoría, respecto al punto 2 de derechos del capturado estipulado en el artículo 303, se debe indicar que respecto al ciudadano Jair Mosquera se le dieron a conocer sus derechos como persona capturada en el momento de su captura. Para ese momento eran lesiones personales, toda vez que no se sabía la gravedad de las heridas.
E igualmente se le indicó que podía realizar una respectiva comunicación con la persona que él suministrara información. Por tanto, manifestó llamar a la señora Aliris Cáceres Inestrosa al teléfono 312-754-4046. Sin embargo, pues no se logró tal comunicación, situación que dejó constancia el agente captor dentro de esa informe de derechos del capturado, dentro de ese oficio o folio de derechos del capturado. Igualmente, su señoría, pues se le indica la posibilidad de comunicarse con un abogado de la Defensoría Pública o uno de confianza si bien lo tuviera. Sin embargo, pues en efecto se logra en la entrevista el día de ayer, 24 de enero del 2022, con el doctor José Luis Cerro Amel, a las 7:40, quien se encuentra adscrito al Sistema Nacional de la Defensoría Pública. Respecto a la constancia de buen trato dado al capturado, su señoría, se debe indicar que respecto a la información legalmente obtenida y allegada al proceso, pues se puede indicar que sobre la corporalidad del señor Jair Mosquera no se obtiene algún tipo de agresión, tanto verbal como psíquica, respecto de la labor que ha hecho los agentes captores, toda vez que las lesiones que tenía esta persona pues fueron ocasionadas efectivamente por la persona que hoy se encuentra hospitalizada. Sin embargo, pues como bien se indicó desde un principio, esta persona fue remitida al hospital más cercano, donde se indicó que tenía una herida en puente nasal de aproximadamente 5 centímetros con sangrado escaso, laceraciones en brazo izquierdo, herida de bordes indefinidos en cara lateral de pierna derecha de 1 centímetro aproximadamente, sin sangrado activo, y en el cual se puede decir que en la región torácica posterior se evidencia edema con dolor a la palpación a nivel de línea media en la séptima costilla, y aproximadamente se indicó toma de rayos X sin evidencia de lesiones osteoarticulares aparentes. En virtud de ello, pues se indica por parte del galeno y remitido esto al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, se manifiesta que esta persona pues tiene una valoración para cirugía plástica en este momento y por tanto se genera una incapacidad provisional de 10 días. Su señoría, respecto a la línea de tiempo utilizada desde el momento de la captura del ciudadano Jair Mosquera hasta traerlo ante su estrado judicial, se debe indicar que han pasado alrededor de 36 horas desde la privación de la, 32 horas, perdón, desde la privación de la libertad del ciudadano, teniendo en cuenta la siguiente línea de tiempo. Efectivamente, hasta las 2 de la mañana se informaba la patrulla o el cuadrante de la policía para que se acerque al lugar de los hechos toda vez que se estaba presentando una riña. Manifiestan los policías que al intervenir y observar los hechos, se procede a capturar a las dos personas que se encontraban agrediéndose mutuamente y hacerles saber sus derechos como personas capturadas a las 2:10 de la mañana, momento en que eran trasladados hacia el Hospital Simón Bolívar para recibir atención médica. No podía Asimismo, regresar a mi manifiestan los país sin policías, al hablar de... preguntársele en la entrevista que se realizó bajo la gravedad de juramento por ser funcionarios públicos, ellos manifestaron que cuando capturaron a estas personas y las llevaron al Hospital Simón Bolívar, los capturados nuevamente se comportaron de forma agresiva y por tanto pues se debió seguir el recinto evitando que se agredieran al personal de la salud. Después de estar calmados y una vez atendidos, pues efectivamente comienzan a realizar la documentación pertinente para dejarlos a disposición de la URI, llegando a la misma a las 6:30 de la mañana y radicando el caso a las 6:47, como consta en el recibido del segundo folio remitido ante su despacho. Igualmente, su señoría, se debe indicar que el día de hoy se activó esta fiscalía que recibió informe a las 6:30, el día de hoy, 25 de enero del 2022. Y en virtud de ello, su señoría, pues se hace la solicitud de audiencia correspondiente y una vez verificado qué juzgado nos tocaba, pues se remitieron los elementos materiales probatorios para el respectivo análisis, no solamente ante el juzgado, sino también ante la señora defensora, quien es defensora. No se escucha, doctora. Señora fiscal, al parecer estamos teniendo problemas con su conexión porque de un momento a otro la dejamos de escuchar. Vamos entonces a aguardar para que se restablezca esa conexión y así continuar con la diligencia. Doctora, ¿me escucha? Ahora sí la podemos escuchar. Qué pena, doctora. Entonces, ¿En por qué favor, momento me quedé? aproximadamente hace un minuto, menos de un minuto, se produjo su desconexión o más bien la interrupción de su conexión, señora fiscal.
Gracias, doctora. Vuelvo a indicar respecto a, o retomo respecto a el momento de la captura y traerlo ante su estrado judicial, respecto a la línea de tiempo, con el fin de, pues, de pronto no dejar cojo esta solicitud. Su señoría, se advierte que hacia las 2 de la mañana es informado el cuadrante de la policía que en el lugar de los hechos existía una riña. Al llegar ese cuadrante, pues efectivamente se dan cuenta que varias personas se están agrediendo. En el momento de interceder, uno de ellos efectivamente saca, al parecer, lo que es un objeto cortopunzante y lesiona a el señor John Freddy Benítez en el pecho y la otra persona, pues al intentar defenderse, agrede al señor Jair Mosquera en la nariz. En virtud de ello, pues ellos capturan a estas personas, las remiten de manera inmediata al hospital más cercano, que es el Hospital Simón Bolívar. Esa captura efectivamente se da a las 2:10 de la mañana del día 24 de enero del 2022. Y igualmente en la entrevista realizada a los agentes captores bajo la gravedad de juramento, indicando que son funcionarios de la Policía Nacional, ellos manifiestan que al trasladar a estos sujetos al hospital y para que recibieran la atención médica correspondiente, ellos nuevamente comienzan a comportarse de manera agresiva. Por tanto, se debió seguir en el recinto evitando que se agredieran o que agredieran al personal de salud. En virtud de ello, después de estar calmados y de ser atendidos, es cuando los policiales inician la documentación pertinente para dejarlos a disposición de la URI, llegando aproximadamente a las 6:30 de la mañana y radicando el caso a las 6:47, como se puede verificar en el sello de la URI en el segundo folio de los elementos enviados. Asimismo, su señoría, se debe indicar que si bien es cierto, pusieron a disposición ante la URI a las 6:47 del 24 de enero del 2022 y su captura se dio a las 2:10 de la mañana, se debe manifestar que transcurrieron aproximadamente 4 horas y media desde la materialización de esa captura, si se tiene en cuenta que el policial manifiesta efectivamente por qué los pone o se demora en ponerlos a disposición ante la URI. También, su señoría, se debe indicar que la Fiscalía 210, de la cual estoy yo como representante, se activó el día de hoy y recibió informe el día de hoy, 25 de enero del 2022 a las 6:30. En virtud de ello, su señoría, bajo las anteriores consideraciones y teniendo en cuenta que ya se remitieron los elementos materiales con los que cuenta la Fiscalía ante su despacho y ante la doctora Luz Miriam López, para que tengan conocimiento, la Fiscalía solicita de manera respetuosa, sin parte de legalidad, la captura en flagrancia de el ciudadano Jair Mosquera. Sean analizados esos elementos. Su señoría, muchas gracias. Gracias, señora fiscal. Se deja constancia que efectivamente antes de iniciar estas diligencias preliminares concentradas, este juzgado habría recibido elementos materiales probatorios por parte de la delegada de la Fiscalía, pero se debe verificar que hubiese sucedido lo propio respecto a la defensa técnica y por ende se le pregunta en primer lugar a la delegada de la Fiscalía si ya habría corrido también esos elementos a la representante de la defensa. Su señoría, en efecto, se corrieron los traslados también a la doctora Luz Miriam López en el mismo momento en que se corrió traslado al juzgado. Gracias, señora fiscal. Se le pregunta a la representante de la defensa técnica si ya ha tenido la oportunidad de observar esos elementos materiales probatorios y por ende si ya estaría lista para intervenir en esta diligencia. Sí, señora juez. Efectivamente, previo al inicio de esta audiencia y con mucha antelación, la señora fiscal me hizo traslado de los elementos materiales probatorios. Ya tuve la oportunidad de revisarlos. Muchas gracias. Gracias, señora defensora. Entonces, por favor, prosiga con su intervención. Muchas gracias. Señora juez, efectivamente esta defensa tuvo la oportunidad de revisar los elementos materiales probatorios de los cuales se me hizo traslado y estuve atenta a las motivaciones que hiciere de cada uno de ellos la señora fiscal. Efectivamente, estamos frente a una captura en flagrancia. Los requisitos exigidos por el artículo 301, 302 y 303 del Código de Procedimiento Penal ya los manifestó la señora fiscal. Con mucho detenimiento hizo un análisis de cada uno de ellos. Considero que efectivamente estamos frente a una captura en flagrancia. Al preguntarle a mi representado en la entrevista si fue agredido por los policiales o me manifestó que no, entonces considero que esos derechos fundamentales
pues tampoco fueron vulnerados y conculcados. En tal virtud, su señoría, considero que la captura sí fue legal. Solicito se les iba a impartir legalidad. Muchas gracias. Gracias, señora defensora. Escuchada tanto a la delegada de la Fiscalía como a la representante de la Defensa Técnica y teniendo en cuenta que, como ya se indicó, se habría corrido trasladar elementos materiales probatorios, debe entonces entrar este juzgado a resolver sobre la petición efectuada por la delegada de la Fiscalía frente a que se imparta legalidad al procedimiento de captura en flagrancia respecto al ciudadano Jair Mosquera, siendo pertinente mencionar desde ya que este ciudadano se encuentra plenamente individualizado e identificado de acuerdo con un informe investigador de laboratorio que puso de presente la delegada de la Fiscalía, el cual fuera suscrito por el servidor de Policía Judicial, Wilson Olegario Pérez García. Así las cosas, tenemos que en este caso se depreca la legalización de la captura en flagrancia del mencionado ciudadano, teniendo en cuenta lo previsto en el numeral primero del artículo 301 del Código de Procedimiento Penal, señalando la delegada de la Fiscalía que en este caso se darían los presupuestos para que este ciudadano sea traído privado de su libertad a estas audiencias y que su captura se habría producido por parte de la Policía Nacional el día de ayer, 24 de enero del año 2022, aproximadamente a las 02:10 horas, en vía pública, concretamente en la carrera octava, con calle 161B del barrio San Cristóbal. Indicando respecto a ese procedimiento de captura, la policía que se habría dado en el momento en que se les impulsa un caso de riña por la central de radio en la carrera octava con calle 161 y que al dirigirse a ese lugar observan en vía pública un grupo de personas que se estaban agrediendo mutuamente físicamente, que con la ayuda de otros cuadrantes de la policía se procede a separar a esas personas. Y cuando la policía está en ese trámite, dice que observan a un ciudadano que luego es identificado como Jair Mosquera, quien le habría causado una herida en el abdomen con arma blanca a otro ciudadano que luego se identifica como John Freddy Benítez Leudo, y que este segundo ciudadano en mención, al resultar herido, habría arremetido contra su presunto agresor, causándole lesiones en el rostro con una botella. Y de esta manera es que la policía procede a capturar a los dos ciudadanos antes mencionados y a trasladarlos al Hospital Simón Bolívar para que se les preste la correspondiente atención médica. Y con fundamento en esa atención médica brindada en dicho centro hospitalario es que se efectúa una valoración o un informe por parte del Instituto Nacional de Medicina Legal, dictaminándole al ciudadano John Freddy Benítez Leudo una incapacidad médico-legal provisional de 40 días, teniendo en cuenta que presentaba lesión penetrante a abdomen con herida de hígado y hemiperitoneo, que habría puesto en riesgo la vida del afectado. En ese orden de ideas tendríamos que presuntamente estaríamos ante la comisión del delito de tentativa de homicidio, cuyo presunto responsable sería el ciudadano que fuere capturado el día de ayer, o uno de los ciudadanos que fuere capturado el día de ayer, esto es el acá indiciado Jair Mosquera. Y frente a ese procedimiento de captura, o más bien la verificación del mismo, en primer lugar se debe constatar si mediarían razones para que este ciudadano sea traído a estas audiencias en privación de su libertad. Ello teniendo en cuenta que el inciso cuarto del artículo 302 del Código de Procedimiento Penal hace referencia a que si de la información suministrada o recogida parece que el supuesto delito no comporta detención preventiva,
sería obligación de la Fiscalía liberar a la persona prendida. Es decir, que con fundamento en esta norma nos debemos remitir al artículo 313 del Código de Procedimiento Penal, en donde se señalan esos eventos objetivos de procedencia de la detención preventiva en establecimiento carcelario, y en el numeral segundo de ese artículo se hace alusión a los delitos investigables de oficio cuya pena mínima prevista en la ley sea o excede los 4 años de prisión. Y en ese caso, como ya se mencionó, teniendo en cuenta esa situación fáctica y esa calificación jurídica provisional que se puede efectuar respecto a la misma, estaríamos ante la presunta comisión del delito de tentativa de homicidio previsto en los artículos 27 y 103 del Código Penal, conducta punible que es investigable de oficio, es decir, que el Estado tiene la obligación de investigar sin que medie denuncia, querella o petición especial. Y para esta conducta punible está prevista en nuestra normatividad una pena mínima de prisión que parte de los 104 meses, es decir, que excede los 4 años, y por ende se estima que si se dan esos presupuestos del numeral segundo del artículo 313 del Código de Procedimiento Penal, y por ende es procedente que en privación de su libertad se ha traído a estas audiencias el ciudadano Jair Mosquera. Ahora, frente a la causal de flagrancia invocada por la delegada de la Fiscalía, tenemos que a voces del numeral primero del artículo 301 del Código de Procedimiento Penal, se entiende que hay flagrancia cuando la persona es sorprendida y aprehendida durante la comisión del delito. Y en este caso, principalmente teniendo en cuenta la información consignada en el informe de captura en flagrancia y en la entrevista que se le fuera recepcionada al policial Wilber Alfonso Sanabria Beltrán como uno de los agentes captores, tendríamos que, como ya se mencionó, cuando la policía realizaba sus labores de patrullaje, se les impulsa un caso en esa dirección antes mencionada. En esa dirección observan un grupo de personas agrediéndose mutuamente físicamente, proceden a la separación, es decir, a intentar que cese esa riña en vía pública, y es en ese momento que la misma policía afirma que observó a quien luego se habría identificado como el ciudadano Jair Mosquera, que habría agredido con un arma blanca en el abdomen a otro ciudadano que luego se identificó como John Freddy Benítez Leudo, y que por parte de este último también se habría procedido a proferir agresiones o emitir agresiones con una botella en el rostro del ciudadano Jair Mosquera, y por ello habrían procedido a la captura de ambos ciudadanos. Tenemos así que ese acto de una conducta punible que podría serle enrostrada al ciudadano Jair Mosquera, dado que observaron cuando éste le profería una herida a otro ciudadano, y esa herida, de acuerdo lo ha señalado el Instituto Nacional de Medicina Legal con fundamento en la valoración o examen de la historia clínica del ciudadano Benítez Leudo, tuvo la potencialidad de colocar en riesgo la vida de este último ciudadano. De manera que si se configura esa causal de flagrancia invocada por la delegada de la Fiscalía. De otro lado, respecto a la línea de tiempo que también se contempla en el artículo 302 del Código de Procedimiento Penal, tenemos que, de acuerdo con el inciso segundo de esta norma, cuando la captura la realiza una autoridad, como en este caso la Policía Nacional, tiene el deber esa autoridad de conducir inmediatamente o a más tardar en el término de la distancia a la persona aprehendida ante la Fiscalía General de la Nación. Y para el presente evento, los elementos allegados por la delegada de la Fiscalía dan cuenta que la captura del ciudadano Jair Mosquera, como ya se mencionó, se habría producido el día de ayer a las 02:10, y según se observa manuscrito en el informe de captura en flagrancia, obra un sello de recibido
con fecha del 24 de enero de 2022 a las 06:47 horas. De manera que habrían transcurrido 4 horas y 37 minutos desde la captura del ciudadano Mosquera hasta su puesta a disposición ante la Fiscalía. Y si bien ese término en principio podría parecer amplio, no obstante, no se pueden pasar por alto las circunstancias que rodearon la captura de este ciudadano, es decir, que no solo el mismo ciudadano capturado, sino otra persona que también fue capturada se encontraban lesionadas y por ende fue necesario que la policía remitiera a ambas personas a un centro asistencial, concretamente al Hospital Simón Bolívar, y según se observa en la epicrisis o el informe de epicrisis de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte, el ciudadano Jair Mosquera habría ingresado a las 2:26 horas del 24 de enero del año 2022, es decir, de manera muy cercana a su captura. Fue llevado por la Policía Nacional con un trauma contundente en la región nacional y se le dio salida de ese centro asistencial a las 3:54 horas. Y a ese término que demandó la atención médica del ciudadano Jair Mosquera se le debe sumar también los tiempos que requiere los desplazamientos de un lugar a otro, también el diligenciamiento de la correspondiente documentación y como tal la radicación del caso ante la Fiscalía. Por ende, para este evento se encuentran justificadas esas 4 horas y 37 minutos que demandó la puesta a disposición ante la Fiscalía del ciudadano Jair Mosquera. Pero tenemos que también el inciso final del artículo 302 hace alusión a un término que como tal debe respetar la Fiscalía y es con el que cuenta para presentar a la persona capturada ante juez de control de garantías para que se evacúen las audiencias que estamos realizando en este momento referentes a definir sobre la privación de la libertad del ciudadano Jair Mosquera. Y según esta norma, ello se debe dar inmediatamente o a más tardar dentro de las 36 horas siguientes. Y por ende, abordando en primer lugar ese término perentorio máximo de las 36 horas, partiendo de la fecha y hora ya mencionadas de la captura del ciudadano Mosquera, tendríamos que el mismo se vencería el día de hoy, 25 de enero, a las 2:10 de la tarde, es decir, estamos dentro de ese margen temporal. Y en cuanto a la inmediatez, no se puede pasar por alto por parte de este despacho judicial que dentro de esos actos urgentes o actividades que tiene que desplegar la Fiscalía a través de servidores de policía judicial con ocasión de cualquier procedimiento de captura, se observa que para este caso habrían finalizado esas actividades en horas de la noche del día de ayer. Se puede vislumbrar, por lo menos entre las últimas actividades, lo referente a establecer la individualización e identificación del ciudadano Jair Mosquera, pues el correspondiente informe se suscribió el día de ayer a las 21:12 horas y por ende es comprensible que ese informe ejecutivo que da cuenta de esos actos urgentes hubiera sido recibido por parte de la Fiscalía en horas de la madrugada o en horas de la mañana del día de hoy y que en horas de la mañana también hubiese decidido radicar las correspondientes audiencias que fueron asignadas por reparto a este despacho judicial y de esta manera se puede concluir que se ha dado cabal cumplimiento de esa línea de tiempo. Finalmente, respecto a lo que tiene que ver con los derechos que como persona capturada le asisten al ciudadano Jair Mosquera, se puede verificar el respeto de los mismos partiendo en primer término de ese derecho a ser tratado acorde con la dignidad humana que está previsto en el artículo 1 de la Constitución Nacional y que ha sido desarrollado tanto en el artículo 1 del Código Penal y del Código de Procedimiento Penal, en la medida en que si bien este ciudadano fue remitido a un centro asistencial dado que presentaba heridas en su rostro, concretamente en la zona nasal, al parecer causadas con una botella,
Sin embargo, estas heridas no le serían indilgables a los agentes de la policía que procedieron a la captura de este ciudadano, sino se habrían dado, al parecer, en el contexto de esa riña en la cual estuvo involucrado el ciudadano Jair Mosquera y en la cual afortunadamente intervino la policía. Y dando cuenta de ello, no solo obra el informe de captura ya mencionado y la entrevista también del agente captor ya mencionado, sino también un formato que se denomina constancia de buen trato, que en este caso se encuentra, tal parece, firmada y huellada por el ciudadano Jair Mosquera, dando así su aval a ese buen trato físico, psicológico y moral recibido por parte del personal que intervino en su procedimiento de captura. Y para mayor indemnidad de ese derecho, este ciudadano fue remitido al Instituto Nacional de Medicina Legal y por parte de ese Instituto Nacional se efectuó una valoración con fundamento en la historia clínica de este ciudadano, dictaminándole una incapacidad médico-legal provisional de 10 días, teniendo en cuenta las lesiones que se presentaban en su humanidad, pero se repite, esas lesiones habrían sido causadas presuntamente en el contexto de una riña y no con ocasión de la captura de este ciudadano, y es por ello que se puede predicar el respeto de ese trato acorde con la dignidad humana. Ahora, respecto a los otros derechos que se encuentran consagrados en el artículo 303 del Código de Procedimiento Penal como derechos de la persona capturada, tenemos que para el presente evento obra otro formato que se denomina Acta de Derechos del Capturado, el cual también al parecer fue firmado y huellado por el ciudadano Jair Mosquera, en donde se plasma el contenido del artículo 303 del Código de Procedimiento Penal, que entre sus presupuestos consagra ese derecho a conocer del motivo de su captura, ese derecho a conocer de sus derechos como persona capturada y ese derecho a poder informarle a quien desee sobre su aprehensión. Y para este caso tenemos que, en cuanto a ese derecho a poder comunicarle a quien desee el capturado sobre su aprehensión, se consignó el nombre de Aliris Cáceres Inestrosa con teléfono 312 terminado en 4046 como la persona a la cual se habría comunicado de la captura del ciudadano Jair Mosquera. Y frente a ese derecho a poder designar y entrevistarse con un abogado de confianza en el menor tiempo posible y de no ser procedente ello, poder entrevistarse con un defensor público en el mismo término, se allegó por parte de la Fiscalía un formato de solicitud de entrevista con la Defensoría del Pueblo. Y de acuerdo a ese formato se puede observar, permítanme un segundo. Gracias por la espera. Como se venía indicando, de acuerdo con ese formato de entrevista o de solicitud de entrevista con la Defensoría, se puede observar que dicho acto se llevó a cabo contando con la asistencia del defensor público José Luis Cerro Amel,
con tarjeta profesional 14 terminada en 89, teléfono 300 terminado en 4337, a las 7:40 horas del 24 de enero del año 2022, es decir, de manera cercana se puede considerar a la hora y fecha de la captura del ciudadano Jair Mosquera, teniendo en cuenta esos horarios establecidos para atención por parte de la Defensoría del Pueblo, los cuales van desde las 6 de la mañana a las 10 de la noche de domingo a domingo. En ese orden de ideas, se estima que, como lo afirmó la delegada de la Fiscalía, el ciudadano Jair Mosquera, se le han respetado sus derechos como capturado, también se ha dado cumplimiento a la línea de tiempo. Igualmente, se configura la causal de flagrancia, el numeral primero del artículo 301 del Código de Procedimiento Penal, y también mediarían razones para que este ciudadano sea privado de su libertad o sea traído privado de su libertad a estas audiencias. Por ende, se debe avalar la solicitud efectuada por la Fiscalía, más cuando respecto a la misma no me dio oposición alguna por parte de la defensa. Y por las razones ya anotadas es que el Juzgado Quinto Penal Municipal con función de control de garantías de la ciudad de Bogotá resuelve impartir control de legalidad al procedimiento de captura y flagrancia del ciudadano Jair Mosquera, y se informa que contra la anterior decisión proceden los recursos ordinarios de reposición y apelación, y a continuación se va a proceder a concederle el uso de la palabra a la Fiscalía y luego a la defensa para que se pronuncien sobre su interposición. Por parte de la Fiscalía. Su señoría, conforme con su decisión. Gracias. Por parte de la defensa. Sin recursos, señora juez. Gracias. Al no interponerse recursos contra esta decisión, la misma queda en firme. Y de este modo se debe culminar esta primera audiencia, siendo las 10:54 de la mañana del 25 de enero del año 2022. Y acto seguido se debe continuar con la segunda solicitud efectuada por parte de la Fiscalía, esto es con la audiencia de formulación de imputación. Y para esta segunda audiencia, que consiste en un acto de comunicación que está en cabeza de la Fiscalía, de manera muy respetuosa se le solicita al ciudadano Jair Mosquera que preste mucha atención a lo que va a informarle la delegada de la Fiscalía, pues le va a comunicar que tiene conocimiento de unos hechos y que los mismos presuntamente encuadran dentro de una conducta punible. En ese orden de ideas, se le otorga el uso de la palabra a la delegada de la Fiscalía para que proceda a formular la imputación. Su señoría, muchas gracias. Efectivamente, señor Jair Mosquera, como lo indicó la señora juez, se debe indicar por parte de la Fiscalía que esta audiencia le comunica directamente a usted por qué actos o por qué hechos la Fiscalía le va a imputar ciertos cargos. Y en virtud a ello, a partir de este momento, pues la Fiscalía debe indicar que como tiene elementos suficientes con los cuales puede inferir razonablemente que usted actuó a título de dolo como autor en la conducta de homicidio simple tentado. Esta, a partir de este momento, pasa a ser una investigación. Respecto a esa comunicación que la Fiscalía debe hacer, debe cumplir con ciertos requisitos. El primero es que se haga delante de un juez de control de garantías. Seguido a ello, la Fiscalía debe agotar 3 temas. Uno será la individualización concreta de quién es usted. Señor, gracias. La segunda será la relación clara y sucinta de los hechos y cómo esos hechos se encuadran efectivamente en una conducta que se encuentra dentro de nuestra normatividad penal. Y por último, la posibilidad de allanarse o no a los cargos que la Fiscalía le está imputando. En virtud a ello, debo manifestar cuál es su individualización concreta y debo decir que usted se llama, su cédula de su 040
de Río Sucio, Chocó. Nació usted en la ciudad de Mutá. Esta información reposa en su tarjeta de dactilar y en la información que se entregó por parte de la Policía Judicial en informe ejecutivo, en el cual usted manifestó que su mamá se llama María. Respecto a su padre, no dio información. Su estado civil es soltero. Manifestó que su profesión u oficio es maestro de construcción, que fue la misma que aportó al inicio de estas audiencias públicas. Respecto a su arraigo, dio la dirección, misma dirección que manifestó ante el estrado judicial. Y respecto al teléfono, 3, que también manifestó ante la señora juez en el momento en que se lo solicitó. En virtud a ello, teniendo en cuenta que se cuenta con la tarjeta de dactilar expedida por la Registraduría Nacional del Estado Civil y ella siendo estudiada y comparada con las huellas que le tomaron a usted en el momento de su captura, pues se logró establecer su plena identidad. Y en virtud de ello se cumple con lo que dice el artículo 128 del Código de Procedimiento Penal, en el cual pues se tiene agotado que usted se encuentra plenamente individualizado e identificado. Respecto a la relación clara y sucinta de los hechos, debe decirle la Fiscalía, señor Jair Mosquera, que respecto a la recopilación de los elementos allegados ante el despacho, el 24 de enero del 2022, hacia las 2 horas aproximadamente, en la carrera octava, calle 161B, vía pública, barrio San Cristóbal, de la localidad de Usaquén, frente al establecimiento comercial Bar Tsunami. Se encontraba usted, tanto como la víctima, saliendo del mismo toda vez que se encontraban cerrándolo por las horas de la madrugada. Momento en que, según manifiesta la víctima, usted salía discutiendo con una tercera persona, la cual desconocemos en este momento quién es. Y que esa tercera persona coge a la víctima al parecer como escudo o se protege detrás de él y usted lleva en su mano un pico de botella. Comienza a hacer lances con el fin de, al parecer, herir a esa tercera persona. Sin embargo, el señor John Freddy Benítez, quien se encontraba, por decirlo así, protegiéndolo o como escudo humano, intentando mediar la situación, pues termina siendo lesionado por usted. Asimismo, en ese momento, el señor Benítez intenta defenderse y por tanto también le lanza a usted un objeto con el cual le produce una herida en el rostro. En virtud a ello, en ese momento en que se está suscitando esa riña y que intenta también la policía mediar en la situación, llegan los agentes Wilber Alfonso Sanabria Beltrán y John Sebastián Zambonidaza. Y son ellos los que verifican que efectivamente se está cumpliendo esa riña, que efectivamente se encuentran ustedes dos en la misma y que los dos se encuentran lesionados. Por tanto, al capturar a los dos y darse cuenta que ustedes tienen lesiones, son remitidos de manera inmediata al Hospital Simón Bolívar. Esa remisión al Hospital Simón Bolívar hace que ingrese por parte de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte, ESE, al señor John Freddy Benítez Leudo a las 2:21 del 24/01 del 2022. Y es ahí donde le prestan primeros auxilios e identifican que esta persona tiene una herida en el tórax de aproximadamente 4 centímetros de profunda en región infrasifoidea con bordes irregulares. Y que igualmente usted ingresa hacia las 2:26, donde manifiesta que también está una riña con otra persona y usted presenta una herida en la nariz. Por tanto, y en virtud a ello, a que la herida se realizó en la caja torácica donde se encuentran órganos vitales y donde efectivamente logró con esa acción que usted hizo
con el pico de botella perforar un órgano muy importante que es el hígado y el hemoperitoneo. Situación que advirtió el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, donde efectivamente manifestó que al momento de suscitarse dicha riña y bajo las lesiones que tenía el señor John Freddy Benítez Leudo, se encuentra que la víctima la lesión ocasionada a la víctima penetrante abdomen con herida en hígado y en hemoperitoneo puso en riesgo la vida del afectado. Es por eso que pasa de las lesiones personales a una tentativa de homicidio. Por tanto, señor Yair Mosquera, con esa conducta que usted realizó anteriormente enunciada por la Fiscalía, usted vulneró de manera grave el bien jurídico tutelado, el cual se encuentra como la vida e integridad personal. Ello sin tener justificación alguna para hacerlo, y asimismo para ese momento usted se encontraba plenamente en condiciones físicas y mentales realizando dicha acción. Por tanto, señor Yair Mosquera, en el relato de esos hechos que la Fiscalía le acaba de hacer, cumple con una calificación jurídica, y esa calificación jurídica es la que la Fiscalía le va a poner en conocimiento. Y es que usted se encuentra investigado a partir de la fecha por el presunto delito de homicidio simple tentado, el cual se encuentra en los artículos 103, en calidad de autor a título de dolo en grado de tentativa, artículo 27. ¿Qué dice ese artículo 103? Dice, el que matare a otro incurrirá en prisión de 208 a 450 meses. ¿Qué dice el artículo 27 de la tentativa? El que iniciare la ejecución de una conducta punible mediante actos idóneos e inequívocamente dirigidos a su consumación y ésta no se produjere por circunstancias ajenas a su voluntad, incurrirá en pena no mayor de la mitad del mínimo ni mayor de las 3/4 partes del máximo de la señalada para la conducta punible realizada. Y asimismo, a título de autor respecto a lo que dice el artículo 29 de la misma norma, toda vez que esta conducta usted la comete en calidad de autor, puesto de que de los elementos que se encuentran dentro del proceso se puede inferir razonablemente que usted es el presunto autor responsable de la conducta de homicidio simple tentado, toda vez que pues no fue cometida por ninguna otra persona. Los mismos agentes de la policía fueron los que vieron que usted realizó esa conducta y asimismo pues fue señalado por la víctima en el momento de interponer su denuncia. Todo lo anterior quiere decir, señor Yair Mosquera, que con su actuar, el cual una vez usted salió de un establecimiento público en el cual seguramente estaba departiendo con otras personas, y que al iniciar esa riña, en la cual al parecer la víctima no se encontraba participando, pero que fue objeto de escudo de otro sujeto al cual usted sí intentaba herir, lastimosamente resultó siendo agredido él con ese pico de botella. Por los varios lances que usted estaba realizando en este momento para poder impactar la humanidad de esa tercera persona. Y que lastimosamente la gravedad de esa herida pues introdujo ese elemento en la región torácica de la víctima que perforó ese órgano vital que es el hígado y que por tanto pues ya no pasa a ser unas simples lesiones personales, sino pasa a ser un homicidio simple tentado. Igualmente, se debe indicar que usted cometió esa conducta en la modalidad dolosa, de acuerdo a lo que dice el artículo 22 del Código Penal, toda vez que usted tenía conocimiento de que efectivamente esto está prohibido por la ley, e igualmente usted tuvo la intención de lesionar ese bien jurídico de la vida e integridad personal, tanto así que, pues, en el caso, en el momento en que llega la policía, usted igual no paró y lo realizó en frente de los funcionarios de la Policía Nacional. Todo lo anterior quiere decir, señor Yair Mosquera, que en caso tal de que usted se encuentre o resulte condenado, estaríamos frente a una pena que arrancaría a partir de los 104 meses a los 337.5 meses de prisión. Es decir, en años
8.66 años a 28.125 años de prisión. La posibilidad de allanarse o no a los cargos que la Fiscalía le está imputando, señor Jair Mosquera. La primera posibilidad es de allanarse a cargos. En caso tal de que usted decida realizar ese allanamiento a cargos, la Fiscalía debe decirle que usted tiene un beneficio de una reducción de la pena de que trata el parágrafo 1 del artículo 301 del Código de Procedimiento Penal, el cual dice: la persona que incurra en las causales anteriores solo tendrá un cuarto de beneficio de que trata el artículo 351 de la Ley 906 del 2004. Es decir, que como usted fue capturado en flagrancia, el beneficio punitivo o la reducción va a ser de un 12.5% en caso tal de que usted llegase a allanarse a esos cargos. Igualmente, si usted acepta cargos, se expone a lo que indica el artículo 283 del Código de Procedimiento Penal, que esa aceptación se entiende que es un reconocimiento libre, consciente, espontáneo de haber participado de alguna forma o grado en la ejecución de la conducta delictiva. Igualmente se debe indicar que el artículo 293 de la misma norma manifiesta que esa aceptación de cargos es irretractable, es decir, que en el momento que usted acepte cargos, pues no hay marcha atrás, usted no puede decir, aquí yo mejor no acepto el día de mañana, hoy sí. La idea es que eso no suceda, a menos de que se pruebe que existieron vicios del consentimiento o garantías o violación de garantías de derechos fundamentales. Por último, también se debe indicar que en caso de que usted acepte esos cargos, pues usted está renunciando a lo consagrado en el artículo 8 del Código de Procedimiento Penal, que es el derecho a la defensa, en el cual pues desde ya se debe decir que esa decisión debe ser de manera libre, consciente, voluntaria e informada, pero igualmente asesorada por un abogado. Y en virtud de ello, pues usted se encuentra en este momento representado por la doctora Luz López, con la cual podrá nuevamente, si así usted lo desea, hablar con el fin de tomar la decisión que usted vea pertinente. Pero en caso tal de que usted no quiera allanarse a los cargos que la Fiscalía le está imputando, debo manifestarle que el Estado le garantiza a usted un juicio justo ceñido a la aplicación del artículo 29 de la Constitución Política, que es el debido proceso, donde desde ya el primer derecho que usted tiene es la presunción de inocencia, y que en virtud de ello, hasta que usted no sea declarado culpable y sentenciado, pues no se podría indicar diferente acotación en su contra. En virtud de ello, la Fiscalía deja formulada la imputación de cargos en contra del señor Jair Mosquera. Su señoría, muchas gracias. Gracias, señora fiscal. Antes de que finalice su intervención, si bien como se denunció, la formulación de imputaciones es un acto de comunicación y de parte en cabeza de la Fiscalía. No obstante, es pertinente que queden absolutamente claras esas circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se habría presuntamente presentado la conducta que le es atribuida al ciudadano Jair Mosquera. Y si mal no escuchó, esta funcionaria en la intervención, la delegada de la Fiscalía, señaló que las heridas en la humanidad del ciudadano o la herida en la humanidad del ciudadano John Freddy Benítez Leudo se causó con una botella. Empero, como esta funcionaria ha tenido acceso a los elementos materiales probatorios que fueron trasladados desde la audiencia de legalización de captura, según los mismos o lo que se ha podido leer por esta funcionaria, se habla de un arma cortopunzante. Entonces, para que por favor la delegada de la Fiscalía aclare si se trataría de un arma cortopunzante como tal o si se estaría entendiendo como arma cortopunzante una botella con la cual presuntamente se causaron las agresiones al ciudadano Benítez Leudo. Claro que sí, su señoría. Su señoría, la misma víctima manifiesta que la persona, el señor Jair Mosquera, sale exhibiendo
un pico de botella y es con el cual realiza varios lances hacia la humanidad de la víctima, que si bien es cierto, pues sería un objeto contundente, a la botella romperse y tener filo, pues pasaría a ser un mecanismo cortante o cortopunzante. Por tanto, su señoría, pues la Fiscalía deja aclarada tal situación. Gracias, señora fiscal, por la aclaración. En ese orden de ideas, se procede a concederle el uso de la palabra a la defensa técnica para que manifieste si tiene observaciones o solicitudes de aclaración respecto a la formulación de... Ya aclarada la situación por parte de ya aclarada esta situación que también la tenía como para hacerla, considero que la imputación es congruente hay congruencia entre los hechos jurídicamente relevantes y la imputación jurídica. Considero que ha sido clara esa imputación. Muchas gracias. Gracias, señora defensora. En ese orden de ideas se procede a informarle al ciudadano Jair Mosquera que en esa audiencia la delegada de la Fiscalía ha cumplido con esos presupuestos formales, materiales y jurídicos para llevar a cabo este acto y por ende a partir de este momento usted adquiere la calidad de imputado y se le considera formalmente vinculado a la presente investigación penal. Ahora bien, al adquirir esa calidad de imputado, es mi deber informarle que usted le asisten unos derechos, que esos derechos se encuentran contenidos en el artículo 8 del Código de Procedimiento Penal, que esta norma señala que usted en plena igualdad respecto al órgano de persecución penal, función que en nuestro país ejerce la Fiscalía General de la Nación, que usted tiene derecho a no ser obligado a declarar en contra de sí mismo ni a autoincriminarse, que usted tiene derecho a no ser obligado a declarar ni a incriminar a su cónyuge o compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil o segundo grado de afinidad, que usted tiene derecho a que no se utilice el silencio en su contra o lo que también puede denominarse a guardar silencio, que usted tiene derecho a que no se utilice en su contra el contenido de las conversaciones tendientes a lograr un acuerdo para la declaración de responsabilidad en cualquiera de sus formas o de un método alternativo de solución de conflictos si los mismos no se llegan a perfeccionar, que usted tiene derecho a ser oído, asistido y representado por un abogado de confianza o por uno nombrado por el Estado, como en su caso usted no ha designado aún un abogado particular, es decir, un defensor de confianza que represente sus intereses, el Estado le está garantizando ese derecho a la defensa técnica a través de una abogada que forma parte del Sistema Nacional de Defensoría Pública que lo está acompañando en esta audiencia. Usted también tiene derecho a tener comunicación privada con su defensa antes de comparecer frente a las autoridades. Tiene derecho a conocer los cargos que le sean endilgados en términos que sean comprensibles, con indicación expresa de las circunstancias de tiempo, modo y lugar que lo fundamentan. Y ese es precisamente el objetivo que tiene esta audiencia de formulación de imputación, que usted conozca plenamente esos hechos que motivan a que se inicie un proceso penal en su contra. Igualmente, tiene derecho a disponer de tiempo razonable y de medios adecuados para la preparación de su defensa. Es por ello que de manera excepcional usted podrá solicitar esas prórrogas justificadas y necesarias para la celebración de las audiencias a las que deba comparecer. Tiene derecho tanto de solicitar pruebas como de conocer y controvertir esas pruebas que sean presentadas en su contra. Tiene derecho
a tener un juicio público, oral, contradictorio, concentrado, imparcial, con inmediación de las pruebas y sin dilaciones injustificadas. Audiencia de juicio oral en la cual usted puede, si así lo desea, por sí mismo, por intermedio de su defensa, interrogar a los testigos de cargo, es decir, aquellos que se puedan llegar a presentar a través de la Fiscalía, y asimismo a obtener la comparecencia de ser necesario, aun por medios coercitivos, de testigos o de peritos que puedan arrojar luz sobre los hechos materia de debate. Finalmente, de acuerdo con esta norma, también usted tiene derecho a renunciar a algunos de los derechos que le acabo de mencionar, como lo son el de guardar silencio, el de no autoincriminarse y el de contar con esa audiencia de juicio oral. Pero además de informarle sobre sus derechos, también considero esta funcionaria que es muy importante que usted le queden absolutamente claras las posibilidades con las que cuenta el día de hoy, pues como ya se lo ha comunicado la delegada de la Fiscalía, tiene la opción en esta audiencia de aceptar o de no aceptar la formulación de imputación. Si su decisión el día de hoy es la de no aceptar la formulación de imputación, se entiende que este proceso penal que ha iniciado con esta audiencia continuaría con su trámite ordinario, lo cual significa que usted en un futuro próximo y ante un juez diferente sería convocado a una serie de audiencias que se entiende forman parte de la etapa de juzgamiento. Esa etapa de juzgamiento comienza con una audiencia de acusación que se desarrolla más o menos en términos similares a la audiencia que estamos evacuando en este momento. Luego sería citado a otra audiencia que se llama preparatoria y que es muy importante porque es el escenario donde la Fiscalía como la defensa pueden efectuar esas solicitudes de prueba que se pretende se practiquen en la audiencia de juicio oral. La audiencia de juicio oral es la diligencia que ya le he mencionado a la cual usted tiene derecho, donde se debe dar ese debate probatorio y luego de finalizar ese debate probatorio será el juez al que le corresponda conocer de este caso por reparto, quien va a definir si esos hechos investigados ocurrieron y si ustedes son los responsables de los mismos, es decir, que va a adoptar la decisión, bien sea de emitir una sentencia condenatoria estableciendo una pena por los hechos aquí investigados o una sentencia absolutoria librándolo de los cargos que le han sido el día de hoy enrostrados. Igualmente, es importante que tenga en cuenta que existen mecanismos para terminar anticipadamente este proceso penal, como son la figura de las negociaciones o preacuerdos que usted puede suscribir con la Fiscalía, contando con la asistencia de su defensa, pero sobre esta figura de los preacuerdos, también es pertinente que tenga en cuenta que si bien se trata de una forma de terminar anticipadamente el proceso, la misma lleva aparejada la imposición de una sentencia condenatoria a cambio de una rebaja de pena de ser aprobado el preacuerdo por parte de un juez de la República. Pero existen otras dos alternativas como son la preclusión y el principio de oportunidad, que a diferencia de los preacuerdos no llevan consigo la imposición de esa sentencia condenatoria, pero sobre estas dos figuras, de acuerdo con la viabilidad de las mismas para su caso particular, si aún no le han sido explicadas, le van a ser informadas por parte de su defensa técnica. Ahora, si su decisión el día de hoy es la de aceptar la formulación de imputación, se entiende que así estaría renunciando a esos derechos a guardar silencio, a no autoincriminarse y a contar con esa audiencia de juicio oral, porque llegar a aceptar cargos, lo que sucedería también en un futuro próximo y ante un juez diferente,
es que usted sería convocado a una audiencia en la cual se verificaría su aceptación de cargos y con fundamento en la misma, y también teniendo en cuenta los elementos materiales probatorios con los que hasta el momento cuente la Fiscalía, se procedería a emitir una sentencia condenatoria en su contra sin necesidad de llegar hasta esa audiencia de juicio oral. Debe tener en cuenta que el hecho de que usted sea condenado por los hechos acá investigados tiene consigo unas consecuencias, bien sea que esa condena sea producto de su aceptación de cargos el día de hoy, o sea, producto de un preacuerdo que pueda realizar en el futuro con la Fiscalía, o sea, producto de la decisión que adopte un juez de la República luego de finalizar esa audiencia de juicio oral. Y esas consecuencias son, en primer lugar, el registro de un antecedente penal, que es un dato negativo que le va a quedar en su historial, que puede influir en muchos aspectos de su vida. Pero la consecuencia más gravosa en este caso es que el día de hoy le ha sido imputado un delito que tiene como pena principal la de prisión, que parte de un monto que es bastante considerable, de 104 meses, y ese hecho ya de por sí hace probable que si usted llega a ser condenado, pueda purgar esa pena privada de su libertad en un establecimiento carcelario, y esa sería la consecuencia más gravosa de la imposición de una sentencia condenatoria. Pero, de otro lado, debe tener en cuenta que si llegara a aceptar cargos el día de hoy, se haría acreedora una rebaja de pena, la cual está determinada por el hecho de que usted fue capturado en flagrancia, pues a las personas que son capturadas en flagrancia, de acuerdo con el parágrafo del artículo 301, en consonancia con el artículo 351 del Código de Procedimiento Penal, solo es dable concederles una rebaja de pena de hasta el 12.5% de la pena a imponer. Asimismo, tenga en cuenta que de llegar a aceptar cargos se trata de una decisión que es irretractable, de la cual no se podría arrepentir en un futuro, a no ser que se demuestren vicios en su consentimiento o la vulneración de garantías fundamentales. Así las cosas, teniendo en cuenta que ya le he informado sobre sus derechos, ya he ampliado esa explicación sobre las posibilidades con las que cuenta en esta audiencia, a continuación voy a proceder a realizarle una serie de preguntas, las cuales Jair solo me va a contestar indicando la palabra sí o indicando la palabra no, pues como ya se lo informé, le asisten los derechos a guardar silencio y a no autoincriminarse. Además, es absolutamente innecesario que usted brinde cualquier tipo de explicación con sus respuestas, pues le recuerdo que el único objetivo que tiene esta audiencia es iniciar un proceso penal en su contra, pero aún no se está debatiendo si esos hechos investigados ocurrieron y si ustedes son los responsables de los mismos. Entonces, por favor, Jair va a encender su micrófono y en primer lugar me va a contestar si usted ha entendido la formulación de imputación que efectuó la delegada de la Fiscalía. Sí. ¿Usted ha entendido los derechos que le di a conocer en esta audiencia? Sí. ¿Usted ha sido asesorado por la abogada que como defensora pública lo acompaña en esta audiencia? Sí. ¿Usted acepta o no la formulación de imputación? No. Gracias, Jair. Puede apagar su micrófono. Se deja constancia que el ciudadano Jair Mosquera ha manifestado a viva voz en esta audiencia que es su deseo no aceptar la formulación de imputación, y este ciudadano también debo darle a conocer el contenido del artículo 96 del Código de Procedimiento Penal, norma que establece que a partir de este momento y durante los siguientes 6 meses no va a poder enajenar bienes sujetos a registro, es decir, que cualquier negocio jurídico que haga sobre sus bienes sin autorización previa será nulo,
a no ser de que antes de esos 6 meses se indemnicen los perjuicios o medie un pronunciamiento de fondo sobre su inocencia, y es por ello que sobre esta prohibición se va a informar a las oficinas de registro correspondientes, y esta prohibición opera sin perjuicio de los negocios jurídicos que sobre sus bienes usted hubiere realizado antes de su captura y que deban perfeccionarse en el transcurso de este proceso, y también sin perjuicio de los derechos que a terceros de buena fe le puedan asistir sobre sus bienes. Se corrige que por error involuntario se mencionó que era el artículo 96, pero obviamente es el artículo 97 del Código de Procedimiento Penal. Y finalmente se deja constancia que de acuerdo con el artículo 292 del Código de Procedimiento Penal, esta audiencia de formulación de imputación interrumpe el término de prescripción de la presente acción penal, y teniendo en cuenta que se han cumplido con esas formalidades legales, es por ello que el Juzgado Quinto Penal Municipal con función de control de garantías de la ciudad de Bogotá resuelve impartir control de legalidad a la formulación de imputación que efectuó la Fiscalía Delegada, endilgándole al ciudadano Jair Mosquera el delito de tentativa de homicidio, de acuerdo con las previsiones de los artículos 27 y 103 del Código Penal, y al tratarse de un acto de parte y de mera comunicación, el cual es inoponible, se informa que contra esta decisión no procede ningún recurso, y de este modo culmina la segunda audiencia, siendo las 11:28 de la mañana del 25 de enero del año 2022, y a continuación se procede con el trámite de la tercera y última solicitud de la Fiscalía referente a medida de aseguramiento, y para que sustente lo propio se le otorga el uso de la palabra a la delegada de la Fiscalía. Su señoría, muchas gracias. Su señoría, la Fiscalía de manera respetuosa retira la solicitud de medida de aseguramiento en contra del señor Jair Mosquera por la siguiente situación. Si bien es cierto, el artículo 306 indica que el fiscal podrá solicitar dicha audiencia ante juez de control de garantías indicando persona, delito, elementos de conocimiento necesarios para sustentar la medida y su urgencia, los cuales se evaluarán en dicha audiencia permitiendo la controversia por parte de la defensa. La Fiscalía debe indicar que debe tener en cuenta los requisitos de que trata el artículo 308 y el artículo 313 del Código de Procedimiento Penal. Respecto al artículo 313, pues efectivamente nos encontramos que se cumple con el numeral segundo toda vez que este delito supera esos 4 años de prisión. Sin embargo, su señoría, respecto a los requisitos del artículo 308, donde se dice que el fin constitucional debe obtener o tener una obstrucción a la justicia, un peligro para la comunidad o para la víctima, o que el imputado no comparezca ante el proceso, la Fiscalía debe decir que no tiene elementos con los cuales pueda sustentar dicha elementos subjetivos de los que trata o de los que señala la norma. Toda vez que respecto a la obstrucción de justicia, la Fiscalía no cuenta con medios que digan que efectivamente esta persona pueda destruir, modificar, dirigir, impedir, ocultar o falsificar elementos de prueba, o se considere que inducirá a coimputados, testigos, peritos o terceros para que informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente, o cuando impida o dificulte la realización de las diligencias o la labor de funcionarios y demás intervinientes en la actuación. Asimismo, su señoría, respecto al artículo 310, de los numerales 1 al 7, el único que probablemente podría vincularlo es un arma blanca. Sin embargo, su señoría, como se indicó, el objeto con el cual se realizó la herida, pues es un objeto contundente, el cual una vez modificado o roto, pues terminó siendo cortocontundente. Sin embargo, su señoría, pues en virtud a ello no se cumpliría toda vez que esta persona no tiene una continuación de actividad delictiva o probable vinculación con organizaciones criminales. No existió un número de delitos imputados por parte de la Fiscalía o la naturaleza de los mismos en este caso. El hecho de estar disfrutando un mecanismo sustitutivo de la pena privativa de la libertad, el cual no la tiene este sujeto. Igualmente, la existencia de sentencias condenatorias o que el punible sea por abuso sexual, que no es este caso toda vez que estamos hablando de delitos contra la vida y la integridad personal. E igualmente, cuando hagan parte
o hagan parte o pertenezcan a un grupo de delincuencia organizada, situación que tampoco se demuestra por parte de la Fiscalía. Respecto al peligro para la víctima, su señoría, pues tampoco se tiene mayor elemento en el cual diga que efectivamente esta persona pueda nuevamente atentar contra este sujeto, toda vez que, si bien es cierto, de los elementos allegados se tiene que se encontraban en una riña y que las dos personas fueron lesionadas de manera concomitante o mutuas, y que, si bien es cierto, pues se dio como contingencia de la situación al momento de iniciar esta riña. Y respecto a la no comparecencia, su señoría, pues efectivamente esta persona al momento de iniciar estas audiencias públicas ha manifestado ante su despacho que sí tiene un arraigo. Esta persona no ha puesto ningún tipo de actitud diferente a la de colaborar en el momento de su captura, toda vez que hasta este momento de los elementos allegados, esta persona ha informado a través de los investigadores todo lo que ellos han requerido, no ha sido renuente a las solicitudes, e igualmente pues se tiene correo, dirección y teléfono donde es ubicable. Por tanto, su señoría, y en virtud a ello, de manera respetuosa, la Fiscalía retira dicha solicitud y solicita de manera respetuosa ante su despacho se libre la correspondiente orden de libertad. Gracias, su señoría. Gracias, señora fiscal. Teniendo en cuenta que, de acuerdo con el artículo 250 de la Constitución Nacional, la Fiscalía puede solicitar ante juez de control de garantías la imposición de medidas de aseguramiento siempre y cuando se cumplan con unas finalidades constitucionales plasmadas en esa misma norma y también plasmadas y desarrolladas en los artículos 295, 296, 308 al 312 del Código de Procedimiento Penal. Y precisamente haciendo referencia a que no se cumplirían con esas finalidades constitucionales o los presupuestos señalados para entender que se dan las mismas, es que la delegada de la Fiscalía, al concedérsele el uso de la palabra para que sustentara su tercera y última petición, ha manifestado que declina de la misma, es decir, que retira lo referente a la imposición de una medida de aseguramiento, y como quiera que nuestro sistema procesal penal contempla una justicia rogada en la cual se procede a petición de parte, es decir, no puede a mutuo propio esta funcionaria proceder a analizar y mucho menos a imponer una medida de aseguramiento, sino medio una petición, en este caso por parte de la Fiscalía. Es por ello que, ante el retiro de esta solicitud y teniendo en cuenta que la delegada de la Fiscalía ha cumplido cabalmente con los presupuestos de la sentencia C-591 de 2005, pues ha explicado detalladamente por qué, si bien se darían esos presupuestos objetivos para deprecar incluso una medida de aseguramiento privativa de la libertad, no ocurriría lo propio, con esos presupuestos de carácter subjetivo. Es por ello que no queda otro camino, o el camino que se debe seguir es proceder a restablecer el derecho fundamental a la libertad del ciudadano Jair Mosquera, teniendo en cuenta que fue traído a estas audiencias en privación de él mismo. Y es así como este despacho judicial procede a librar la boleta de libertad número 2022-006 a favor de este ciudadano, y obviamente de esta manera se habría cumplido, colmado el objetivo que tendrían estas diligencias. Perdón. Sin embargo, antes de culminar las mismas, de manera muy respetuosa, se le quieren efectuar unas observaciones al ciudadano Jair Mosquera. La primera de esas observaciones es que tenga en cuenta que, si bien hoy va a recobrar, se va a restablecer su derecho a la libertad, ello no significa que de este modo termine este proceso penal. Como ya se le explicó, este proceso penal va a continuar. Usted va a ser citado a más audiencias ante otro juez de la República, y para que incluso usted pueda garantizar de la mejor medida esos derechos que le asisten, que ya se le informaron en la audiencia anterior,
De allí viene la importancia que usted esté muy pendiente de este trámite, bien sea personalmente o a través de los abogados de la Defensoría Pública que se le puedan llegar a asignar. Igualmente, aunque no se desconoce que usted le asiste el derecho a la presunción de inocencia respecto a este proceso penal, no sobra indicarle que el hecho de que usted pueda continuar disfrutando de ese derecho fundamental a la libertad, en cierto modo depende de sus propias actuaciones, porque si usted en el futuro continúa siendo capturado, eso puede conllevar a que con fundamento en la captura que ya se produjo el día de ayer, la Fiscalía cuente con mayores elementos para en otro proceso poderle solicitar la imposición de una medida de aseguramiento y tampoco sobreindicarle que esas medidas de aseguramiento incluso pueden llegar a ser privativas de la libertad, es decir, restringir ese derecho fundamental mientras se surte un proceso penal. Por ende, la invitación muy respetuosa es a que valore ese derecho fundamental que le está siendo restablecido el día de hoy. Habiendo efectuado las anteriores observaciones, como se viene indicando, al colmarse ya el objetivo de las audiencias planteadas por la delegada de la Fiscalía, se debe entonces culminar con el trámite, dejando constancia del respeto de derechos y garantías fundamentales y agradeciendo tanto a la delegada de la Fiscalía, a la representante de la Defensa Técnica, al ciudadano Jair Moscoso,